Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta última sesión de 2014 del Colegio de Pediatría de Nuevo León y a la vez tener nuestra posada de fin de año. Igualmente, gracias a aquellos médicos que se suben a la plataforma de internet y que nos ven en diferentes partes de la República, ya que este día también tenemos ese servicio y como se les mencionó, esta plática está foliada por la Oficina de Certificación en Pediatría y vamos a juntar 13 puntos en todo el año. Enseguida el doctor Fernando Contreras dará lectura al acta anterior del mes de noviembre. Buenas noches. Este es el acta de la 12ª sesión académica del Colegio de Pediatría de Nuevo León, correspondiente al mes de noviembre del año 2014, efectuada el jueves 20 a las 19:30 horas en la sala F, situada en el 8º piso del Centro Convex, contando con un registro de asistencia de 253 socios, de los cuales 232 fueron presenciales y 21 en línea vía Internet. Como primera parte, saludo y bienvenida a los asistentes presentes y socios conectados a través de la Plataforma Nacional de Internet en los diferentes estados de la República, por parte del doctor Severiano Leal Salinas, presidente actual de nuestro colegio. Acto seguido se dio lectura del acta de la sesión anterior por parte del doctor Fernando Contreras Salazar, la cual fue aprobada por unanimidad. Durante el curso ordinario de nuestra sesión, el doctor Manuel Ochoa Hernández anunció una segunda oferta de inscripción temprana a nuestro próximo Congreso Internacional de Pediatría, con fecha hasta el 15 de diciembre, con un costo de 2,600 pesos moneda nacional, de carácter no reembolsable y costo preferente de 2,100 pesos para socios activos del colegio, con pago directo en la oficina del mismo colegio. El desarrollo de la plática académica de nuestra pasada sesión correspondió a la doctora Gloria María Rosales Solís, dermatóloga pediatra, con el tema Manifestaciones dermatológicas secundarias a deficiencias vitamínicas. Al término de nuestra ponencia tuvimos la participación de la doctora María Heréndida Siqueiros Loranca con el tema Importancia de la suplementación de vitaminas en edades tempranas. Finalmente se dio aviso de nuestra próxima y actual sesión académica para el día de hoy, 4 de diciembre, con el tema Avances en nutrición en pacientes pretérmino y a término, a cargo del doctor Kimmo McKean, médico inmunólogo de la Universidad Aberdeen de Escocia. Nuestra pasada sesión estuvo patrocinada por Laboratorios Siegfried. Esto corresponde al acta de la sesión anterior. Quisiera ver su aprobación. Gracias. Lectura aprobada. El tema que nos toca hoy es alimentación de niños de pretérmino y término por el doctor Kimmo McKean. Se les informa que en la parte de afuera hay aparatitos para traducción, si acaso lo desean, porque esta plática se va a dar en inglés. El doctor Kimmo McKean cuenta con grado académico en biomedicina, con un doctorado en inmunología por la Universidad de Aberdeen en Escocia. Posterior a su doctorado, trabajó en la Universidad de Oxford en Inglaterra en investigación cardiovascular. Desde el 2009 ha sido asesor científico en el Centro Nestlé de Investigación en Suiza, experto en probióticos y coordinador de actividades de investigación relacionado con el tema, especialmente en nutrición infantil. Durante su carrera ha recibido premios por sus trabajos en investigación por la Universidad de Oxford y Alemania. Sus recientes publicaciones sobre probióticos incluyen un metaanálisis en el Journal of Nutrition del 2013, así como un artículo científico sobre el uso de los probióticos en productos alimentarios en el Journal of Technology de 2012. Damos la palabra al doctor McKean para que pase, por favor.
Muchas gracias a todos por esa presentación. Muy buenas noches, damas y caballeros. Es un placer para mí estar aquí esta noche con ustedes en Monterrey. Realmente es la segunda vez que vengo a México, pero es mi primera ocasión que visito la ciudad de Monterrey. Entonces, camino del aeropuerto y ya tuve la oportunidad de probar los grandes bistecs de Monterrey, que me dicen que es muy buena carne y ciertamente ya me di cuenta de por qué lo dicen. Entonces, esta noche es un placer para mí presentarles un poquito de una plática sobre el uso de probióticos en la población pediátrica. Y tan solo para cubrir las expectativas un poquito, esta noche de lo que vamos a hablar va a ser principalmente bebés a término. No voy a adentrarme en el área de prematuros mucho, pero hay mucho que decir en los bebés a término también. Lo que ven en la imagen aquí viene siendo el Centro de Investigación Nestlé en Lausanne, Suiza, de donde estoy basado. Está ubicado cercano al lago de Ginebra, en el área de habla francesa Suiza. Entonces, estoy batallando un poquito. Ok. Les voy a decir qué pasa. Lo que pasa es que esta laptop no está sincronizada con el clicker, entonces pensé que nada avanzaba cuando estaban cambiando las diapositivas. Bueno, tenemos ubicaciones en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en San Luis, tenemos Purina Pet Care, investigación para mascotas en Lausanne. En Beijing tenemos investigación de desarrollo cerebral, edad, envejecimiento y medicina tradicional china. En Tokio también vemos el envejecimiento y biomarcadores de salud. Como organización de investigación hemos publicado cerca de 200 publicaciones revisadas por pares cada año y también encontramos muchos patentes a lo ancho de las diferentes disciplinas cada año. Adicional, tenemos más de 30 centros de desarrollo de tecnología e investigación y más de 300 grupos de aplicaciones. También hay un grupo de aplicaciones que está ubicado en México, en el área en Querétaro, en donde hacemos un poco de investigación respecto a la alimentación Gerber y alimentos para niños. En el Centro de Investigación de Lausanne tenemos un programa de investigación dividido en 5 partes. Tenemos un programa de seguridad en alimentos. Estudiamos los primeros 1000 días del niño saludable, el envejecimiento saludable, el placer saludable y la nutrición sustentable. Les voy a contar acerca de investigación de los primeros 1000 días de niños saludables que se llevan a cabo en el programa de investigación de salud. Específicamente quiero platicarles el día de hoy acerca de los probióticos, ya que es ahí en donde tengo mi especialidad y mi experiencia. Quiero contarles acerca del uso de probióticos en el manejo y prevención de las infecciones gastrointestinales y también para los probióticos para el confort del intestino. Cuando hablamos de los probióticos y cuando hablamos de protección contra las infecciones, es muy importante hablar acerca de la microbiota del intestino. Todos nosotros tenemos una muy rica microbiota en el intestino. Dentro del intestino tenemos más de 10 a la 14 células bacterianas dentro de cada uno de nosotros. Colectivamente pesan cerca de 1 a 2 kilos y desempeñan importantes funciones. Por ejemplo, participan en la regulación del metabolismo, la protección contra infecciones y también para la digestión de nutrientes. De lo contrario, no podríamos digerir con nuestras propias enzimas digestivas. También conocemos que adicional a tener funciones benéficas, la microbiota del intestino puede tener componentes que son potencialmente dañinos a nosotros. Por eso es tan importante conservar un balance entre unos buenos componentes y los componentes dañinos de la microbiota del intestino. A pesar de que hoy día todos tenemos microbiota en el intestino, esto no siempre sucedió así. Pasa que todos nosotros nacemos virtualmente estériles
pero inmediatamente después del parto ocurre que el tubo digestivo del bebé se empieza a colonizar por microbios. Cuando el bebé nace, pasa a través del canal del parto, si nace en forma natural, y durante ese proceso el bebé se inocula con microbios de la microbiota vaginal y rectal de la madre, que sirve como un tipo de cultivo de inicio en el intestino, cosa que echa a andar el proceso de colonización. Como podrán ver aquí, muy pronto en el intestino del bebé las bifidobacterias se convierten en el principal componente de la microbiota. Sin embargo, si el bebé nace por cesárea, las cosas funcionan un poquito diferente, ya que ese inóculo inicial no llega a ocurrir porque el bebé no pasa a través del canal del parto. Y también podemos ver que eso tiene un impacto sobre el desarrollo de los bifidobacterias y la microbiota de este tipo de bacterias. Comparado a los bebés nacidos por vía vaginal, los bebés nacidos de cesárea, el desarrollo del microbiótica de bifidobacteria se retrasa en unos 30 días más o menos. Si el perfil de la microbiota, si lo vemos un poquito más profunda, podemos ver que los bebés nacidos por parto vaginal tienen una microbiota que es bastante similar a la microbiota vaginal de la madre, mientras que los de cesárea tienen una microbiota que es muy similar a la microbiota de la piel de la mamá. Creemos nosotros que esas diferencias en la microbiota también tienen importantes consecuencias en la salud del bebé, ya que varios estudios han demostrado que los bebés nacidos por cesárea tienen una alta tasa de asma y de diversas condiciones alérgicas y también trastornos o infecciones gastrointestinales. El tipo de microbiota que se tiene definitivamente hace un impacto sobre la salud del bebé. Entonces es importante nutrir el desarrollo de la microbiota benéfica en los bebés. La mejor forma de lograrlo es, claro está, a través de nutrir al bebé con leche materna, cosa que es el estándar dorado en la nutrición de los bebés. Muchos estudios han demostrado los beneficios de la leche materna. Por ejemplo, los bebés nutridos con pecho materno tienen reducido la incidencia de muertes, de infecciones gastrointestinales, otitis media, inclusive la enterocolitis necrotizante es menor. No es de sorprendernos que la leche materna es tan benéfica para los bebés, ya que contiene muchos componentes benéficos, como por ejemplo los macronutrientes, pero también vitaminas y minerales y también componentes que modulan la función del sistema inmune. Es a través de nuestro cada vez mayor conocimiento de la composición de la leche materna, así como las necesidades específicas de los bebés, como hemos podido desarrollar fórmulas infantiles que son alternativas, creíbles y saludables para la nutrición en bebés, al punto en que no solo ofrece la nutrición básica o una nutrición óptima, sino que también aparte también nos da beneficios fisiológicos como protección contra infecciones y una mejora en el confort del intestino. Por ejemplo, hemos mostrado que a través de la administración de los bifidobacterios lácteos de probiótica desarrollamos flora bifidobacteria en los bebés. Podemos ver que aquí en los bebés nutridos con una fórmula que contiene B-lactis tienen la prevalencia de bifidobacteria que es comparable a los bebés alimentados con pecho materno. Comparamos esto con un grupo de bebés que no recibieron el B-lactis, solo recibieron la fórmula infantil. También hemos mostrado los beneficios del B-lactis administrado en los bebés prematuros. Como probablemente ya lo saben, los bebés prematuros tienen una alteración de la microbiota del intestinal, porque la mayoría de los bebés prematuros nacen por cesárea y también tienen un intestino muy inmaduro y también muchas veces se les da antibióticos que altera la microbiótica ya de por sí.
Al dar B-lácteos a los bebés prematuros hemos podido incrementar la cantidad de bifidobacterias comparándolo al grupo de placebo y también reducimos la cantidad de potenciales patógenos de enterobacterias y Clostridium en el bebé prematuro. A través de la administración de probióticos influenciamos positivamente la microbiótica en bebés prematuros y en bebés a término. Podrán preguntarme quizás, bueno, ¿y qué? ¿Qué significa esto, este balance de microbiótica? Porque no es beneficio para la salud propiamente. Y es cierto, con el fin de encontrar los verdaderos beneficios con el cambio en la alimentación, debemos buscar un poquito más profundamente. Una cosa que sabemos que hacen los probióticos es interactuar con el sistema inmune. A través de esta interacción pueden promover la maduración inmune y también estimular las reacciones inmunes. Hemos hecho algunos experimentos en animales que muestran interesantemente que si rotulamos los probióticos con una tinción fluorescente que aparece en verde y después vemos lo que pasa dentro del animal cuando alimentamos los probióticos, podemos ver que los probióticos pasan de la luz del intestino hacia las áreas inmunes de la pared del intestino y finalmente terminan en las células dendríticas, que son las que presentan los antígenos en el cuerpo, que pueden iniciar y modular la respuesta inmune. También hemos mostrado que utilizando modelos de animales de desarrollo inmune neonatal, que si administramos animales B-lácteos, tienen una gran cantidad de IgA solubles, de células secretoras en el excremento, cosa que muestra que el sistema inmune se está desarrollando mejor que comparado a cuando solo se da un placebo. En los bebés, de hecho, estos beneficios inmunes también son tangibles, ya que en los bebés prematuros hemos mostrado que la administración de B-lácteos puede promover la secreción de IgA soluble en el excremento por encima del grupo de placebo, y también en los bebés por cesárea. Estos bebés vemos que responden mejor, de manera mucho mejor a la vacunación por polio si le damos el B-lácteos comparado al grupo de tan solo de placebo. Estos beneficios relacionados al sistema inmune se traducen directamente en beneficios clínicos con una protección contra las infecciones gastrointestinales. En este estudio publicado en el Lancet en 1994, se demostró que en los bebés hospitalizados a término que recibieron el B-lácteos como probiótico, hubo menor incidencia de diarrea adquirida dentro del hospital y también en los casos donde hubo infecciones por rotavirus. La diseminación del rotavirus fue menor en los bebés que recibieron el probiótico de B-lácteos. También en un escenario comunitario son bebés que viven libremente en sus casas, reciben B-lácteos como probiótico. Hemos visto que los que reciben el probiótico tienen menor incidencia de diarrea comparado a aquellos niños que solo recibieron la fórmula con placebo. Colectivamente, si vemos la situación en el metaanálisis, esto fue la metaanálisis publicado por Espegan en el 2011. Mostró que si combinamos los resultados de 13 estudios con B-lácteos, terminamos con el resultado de relación de riesgo de 0.54 de lograr una infección gastrointestinal. Entonces, la mitad del riesgo de infecciones gastrointestinales en los bebés que reciben el B-lácteos en su fórmula. Eso es lo que quería contarles acerca de los probióticos para el control de las infecciones gastrointestinales. Quisiera ahora, con el resto de mi plática, enfocar la atención sobre los probióticos para el confort del intestino. En particular, quisiera enfocarme sobre el cólico infantil, porque es algo bastante prevalente como problema y también es algo que nos preocupa a los papás hasta cierto grado. El cólico infantil, como ya lo saben, ocurre en cerca del 40% de los bebés. Es común tanto en los bebés alimentados con biberón como con leche materna. No parece haber diferencia entre esos dos grupos en cuanto a la incidencia de cólico. Usualmente empieza la primera semana de vida y puede llegar hasta el 25% de las consultas
consultas a causa de esto. Y también se observan el tipo de información que los padres están buscando en Internet. El cólico infantil es el más buscado como trastorno gastrointestinal que los padres quieren encontrar información al respecto. Es un problema que afecta a los padres, así como también a la profesión médica en general. El cólico infantil, un poquito de recordatorio, se define por los criterios de Bessel, por la regla de 3. Entonces, un niño que es relativamente sano, que llora más de 3 horas al día, 3 días a la semana, por 3 semanas seguidas, se clasifica como cólico. Y también hay una alternativa, una definición alternativa que es el criterio de 3, donde el niño llora por 3 horas por día, 3 días a la semana, al menos una semana. Eso también se clasifica como un niño con cólico. Y a pesar de que el cólico es una condición autolimitante que se resuelve espontáneamente en cuestión de 3 a 4 meses de edad, puede tener algunas consecuencias duraderas y también consecuencias para con la madre. Por ejemplo, los estudios han mostrado que si usted tiene cólico como bebé, si tuvo cólico como bebé, está en alto grado de tener trastornos del sueño a los 3 y a los 10 años de edad. Y también si solía tener cólicos, va a tener mayor riesgo de sufrir dolor abdominal funcional recurrente a la edad de 10 años en adelante. Y también en las madres, y quizás esto no es de sorprendernos, las madres con bebés con cólicos tienen mayor calificación de depresión postnatal comparada a las madres que no tuvieron cólico, de los bebés que no tuvieron cólico. A pesar de que desaparece, es claramente importante tratar de lidiar con eso lo más efectivamente posible. Pero ¿qué hace que sea tan difícil y de gran reto lidiar con el cólico? Sucede que a pesar de que lo estudiamos ya por mucho tiempo, todavía no entendemos claramente qué es lo que causa el cólico. Hay varias teorías en torno al tema. Por ejemplo, hay teorías gastrointestinales que sugieren que quizás el cólico es causado por hipertonicidad o hipercontractilidad del tubo digestivo, o sencillamente por inmadurez del tracto gastrointestinal. Hay también trastornos conductuales y teorías conductuales donde los padres y los papás no están ligándose bien con los niños o no responden bien a las necesidades del bebé. Y finalmente están los factores dietéticos que sugieren que quizás cosas como la leche de vaca o alergia a la leche de vaca puede ser un factor que causa los cólicos infantiles. Sin embargo, tenemos muchas hipótesis, pero no sabemos realmente la verdadera respuesta de qué causa los cólicos infantiles. Y en muchos de los casos, el cólico puede ser multifactorial. Pero lo que hemos notado al perfilar la microbiota de los niños con cólico versus los niños que no tienen cólico es que los bebés con cólicos tienen menor prevalencia de lactobacilos benéficos comparado a los bebés que no tienen cólico. El motivo por el cual pensamos es importante esto es de que el lactobacilo produce sustancias benéficas como ácidos grasos de cadena corta que son requeridos para el funcionamiento correcto de la musculatura intestinal, así como el epitelio. Y hemos visto también que los bebés con cólico tienen mayor prevalencia de bacterias coliformes y E. coli, que se conoce que producen gas intestinal. Puede imaginar que quizás en los bebés con cólicos habría excesiva producción de gas debido a este desbalance bacteriano, y esto puede ser parcialmente la causa de los episodios con cólico. Ahora lo que quiero presentarles es el uso del Lactobacillus reuteri para el manejo del cólico infantil. El Lactobacillus reuteri es un probiótico que fue descrito primero por el profesor alemán Gerhard Reuter. Él lo describió como un habitante natural del tubo digestivo de los humanos. De hecho, como especie que se encuentra en todas las partes del tubo digestivo, desde la boca llegando hasta el ano. Y de hecho también se encuentra en la leche materna de muchas de las madres lactantes. De hecho, aislamos el Lactobacillus reuteri de la leche materna de una mujer peruana. También se puede encontrar en la microbiota vaginal, que significa que durante el parto los bebés naturalmente se colonizan por esta especie de Lactobacillus reuteri. Es un tipo de especie con la cual hemos vivido juntos ya por siglos, si gustan.
Hemos mostrado que en cuanto a la composición de microbiótica en los bebés con cólicos, que el Lactobacillus reuteri administrado puede de hecho llegar a reducir la cantidad de bacterias E. coli productoras de gases en los bebés con cólicos y también puede incrementar de manera importante la cantidad de lactobacilos benéficos. Ahora, yo con esto no digo que esto es completamente la respuesta para los efectos benéficos del lactobacillus reuteri que voy a describir, pero al menos tiene un componente importante en el mecanismo de acción del lactobacillus reuteri. Ahora quiero mostrarle unos estudios que hemos realizado nosotros con bebés con cólico. Aquí sencillamente hay un ejemplo de un estudio de diseño típico para que tengan una idea de cómo se diseña un estudio. Esto fue publicado por Sayevsky et al. En el 2013. En este estudio en particular, reclutamos 80 bebés con cólicos quienes eran de menos de 20 semanas de enrolamiento. Todos fueron y recibieron Lactobacillus reuteri en gotitas de aceite o un placebo correspondiente que no contenía ningún probiótico. El tratamiento se administró por 21 días. Lo que entonces preguntamos a los padres que usaran una bitácora para registrar las horas de llanto. Cada vez que el bebé lloraba, se marcaba la duración del episodio de llanto y finalmente terminábamos con el total de tiempo de llanto durante los días. Ahora voy a mostrar los resultados de 5 diferentes estudios clínicos. Este fue realizado por Francisco Savino en Italia en el 2007. Aquí lo que se comparó fue el Lactobacillus reuteri versus simeticona, que es comúnmente utilizada como medicamento de uso común. Lo que mostró el estudio fue que en el periodo del estudio el tiempo de llanto con el grupo de L. reuteri se redujo importantemente la cantidad de tiempo comparado al simeticona. Unos estudios posteriores con bebés mostró un resultado similar de Savino. Con el grupo L. reuteri lloró menos comparado al grupo de placebo. Sayevsky et al. Estudio hecho en Bolonia replicó los resultados en forma muy similar. Entonces, este año, no sé si ya escucharon del estudio, pero nos sorprende mucho que hubo un estudio publicado en Australia donde no vimos un efecto similar. Tenemos algunas ideas y algunas hipótesis de por qué ocurrió esto, pero nos sorprendió que no vimos el mismo efecto positivo que vimos en los estudios previos. Hace un mes, sin embargo, hubo un 5º estudio realizado en Canadá que fue publicado y se replicó los hallazgos positivos que habíamos visto con L. reuteri en los cólicos infantiles a través de los años. Entonces, estamos muy confiados de que esto es una intervención que ciertamente funciona para el tratamiento de los cólicos infantiles. De hecho, si vemos la situación globalmente y si hacemos un metaanálisis, lo que podemos ver es el efecto promedio de esta intervención. Para hacer esta metaanálisis en forma apropiada, lo que hemos hecho, estos son datos no publicados. Hemos tomado todos los estudios que pudimos juntar en el metaanálisis y vimos datos de 21, los puntos del día 21, datos del día 21. Excluimos el primer estudio por Savino en el 2007 porque no fue con control de placebo. Fue controlado comparado a la simeticona. Entonces no pudimos meter esto junto con el estudio de control placebo y lo dejamos fuera del metaanálisis por ese motivo. Y solo utilizamos el estudio aleatorio con placebo. Si hacemos el metaanálisis vemos que a pesar de que un estudio no muestra efectos, tenemos todavía un efecto importante a favor de la intervención con L. reuteri. Hay cerca de 50 minutos menos de llanto por día con el grupo con L. reuteri comparado al grupo de placebo. Entonces, todo lo que les he mostrado hasta el momento tiene que ver con el tratamiento de los cólicos infantiles. Ahora, ¿qué pasa con la prevención? ¿Podríamos usar el L. reuteri para prevenir la aparición de los cólicos para empezar? Bueno, este estudio publicado por Flavia en Río este año trató de atender este asunto. En ese estudio reclutaron
554 bebés saludables recién nacidos que eran de menos de una semana de edad de enrolamiento. A esa edad no se tienen cólicos todavía, entonces todo el mundo estaba libre de cólicos cuando fueron enrolados en ese estudio. Entonces, aleatoriamente recibieron por 3 meses o gotas del Lactobacillus reuteri o su placebo correspondiente. Y los padres nuevamente se les pidió que registraran en bitácora el tiempo de llanto con una bitácora estructurada y también la cantidad de defecaciones por día y también la cantidad de regurgitaciones por día. Vimos también el impacto económico de la salud de la intervención con L. reuteri. Es importante también entender cómo una intervención tan efectiva puede reducir el costo para la familia, así como también para la sociedad en general. Estos resultados mostraron que, de hecho, parece ser que el L. reuteri también puede funcionar en forma preventiva, ya que los bebés que recibieron L. reuteri lloraron de un 53% menos comparado a los del grupo de placebo. Hubo también un claro impacto económico en de la salud. Si vemos los diversos factores, podemos ver que el grupo con L. reuteri tuvo mucho menor cantidad de visitas para con el pediatra, también menor cantidad de visitas a urgencias, menos días perdidos de trabajo por los padres, un menor porcentaje de familias que pasaban a comprar simeticona en la farmacia u otro tipo de medicamentos que tienen la intención de tratar los cólicos infantiles. Y si hacemos los cálculos con estos números en dólares, de hecho están basados en los precios actuales en Italia, donde se hizo el estudio, encontramos que con el grupo L. reuteri gastaron mucho menos dinero comparado a los del grupo de placebo. Entonces hubo un importante ahorro para la familia y lo mismo es válido para el ahorro con toda la sociedad en general. El grupo de L. reuteri le costó mucho menos que el grupo de placebo a toda la sociedad en general. En este estudio en particular también observamos que los bebés que tomaron el L. reuteri tuvieron mayor frecuencia intestinal comparado al grupo de placebo. Ninguno de esos bebés tuvieron constipación en base a esos estudios porque la frecuencia intestinal fue bastante alta, pero también mostramos en un estudio separado. No voy a adentrarme en los detalles, pero sí quiero mostrarles datos para que tengan una idea. Eso fue un estudio hecho en bebés con constipación que recibieron el L. reuteri y vimos la cantidad de bebés que después adquirieron la cantidad normal de movimientos intestinales y mostramos que a través del estudio los bebés que tuvieron 5 a 7 movimientos intestinales tuvieron más prevalencia con los grupos de L. reuteri comparado al del grupo de placebo. Entonces, esto muestra que el L. reuteri puede promover entonces el movimiento o motilidad intestinal en forma preventiva, así como también tratar la constipación cuando ya se ha iniciado la constipación. También vemos que el L. reuteri puede reducir la regurgitación en los bebés. En este estudio, estos bebés todos tuvieron regurgitación funcional, pero a lo largo del estudio, cuando recibieron el L. reuteri, estos bebés, el grupo de L. reuteri redujo la cantidad de regurgitación a una sola vez por día. Entonces, esto nos ha mostrado que el L. reuteri puede hacer varias cosas relacionadas al confort del intestino. Puede tratar el cólico intestinal, puede prevenir el cólico intestinal y puede manejar la constipación y también reduce la regurgitación en los bebés. Entonces, finalmente, solo como para resumir lo que les he dado en mi plática, lo que podemos lograr con la administración de los probióticos es el hecho de que podemos promover el balance microbiótico y darle a un bebé un buen arranque en la vida y que entonces conduce a reforzamiento de la inmunidad del sistema inmune, maduración del intestinal y las funciones del intestino. Y el tipo de beneficios que logramos de salud a través de este tipo de intervención tiene que ver con la protección contra infecciones como infecciones gastrointestinales, así como el confort del intestino, reduciendo el cólico y la constipación. Y en general esto conduce a un mejor resultado de salud en los bebés. Eso es todo lo que les quería platicar, damas y caballeros. Les doy gracias por su atención.
¿Ninguna pregunta? Manuel, ¿hay algo por internet? ¿No? Yo sí le tengo una pregunta. ¿Cuál es el futuro de los probióticos en el futuro, sabiendo que la producción de antibióticos va a disminuir? Se ha escuchado que hay pláticas de que los probióticos van a ser el manejo más importante para enfermedades desde diabetes, oncológicos, inmunológicos. Muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta muy interesante. Es cierto que los probióticos tienen un importante potencial. De hecho, hoy día hay cerca de 1.400 estudios clínicos publicados sobre los diversos beneficios saludables de los probióticos. Se dispersan los estudios a lo ancho de muchísimas áreas de beneficio para la salud, así como también diferentes poblaciones blanco. Y es cierto que cuando se trata de control de infecciones, existe evidencia de que a tal grado que para ciertas cosas como el Clostridium difficile, las infecciones de esto, es muy difícil de manejar utilizando los antibióticos. Los probióticos se ha mostrado que ayudan en ese tipo de contexto, y también la protección contra las infecciones gastrointestinales, salvo si se tiene un rotavirus como infección. Quizá manejaríamos la vacunación en forma profiláctica. Hay muy poco que se puede hacer para prevenir esto, pero sí, los probióticos pueden ser muy útiles en ese tipo de contexto. Y muchos probióticos, de hecho, producen sustancias antimicrobianas que pueden utilizarse para combatir los patógenos. Yo firmemente creo que uno puede desarrollar los probióticos que pueden reemplazar o complementar los antibióticos como tratamiento. Ahora, en cuanto a la diabetes, a pesar de que estos tipos de datos realmente no existen en los bebés todavía, se está adquiriendo, y ya en los adultos se ha mostrado que la administración de probióticos puede ayudar a mejorar la tolerancia a la glucosa y también para ayudar con la diabetes gestacional durante el embarazo. Entonces creo que está evolucionando la investigación en ese sentido. En cuanto al cáncer, sí, ¿por qué no? Yo he visto algunos estudios en adultos donde, por ejemplo, el cáncer colorectal parece ser que se ha mejorado y que la reaparición de tumores se ha reducido gracias a la administración de probióticos, pero nuevamente es un campo nuevo que comúnmente se está investigando, donde creo que los probióticos tienen mucho futuro, pero hay que esperar para ver la evidencia que aparezca. Vía internet hay una pregunta. Dice que si hay algún otro bacilo que se pueda utilizar con la misma eficacia y si es importante la hora en la que se administra. Estamos hablando de los beneficios de salud que había descrito yo antes, que es protección contra las infecciones gastrointestinales y el confort del intestino y el cólico infantil. Sí, efectivamente, hay otros probióticos que se han investigado para las infecciones gastrointestinales. Uno que tiene que, a través de la literatura, basta buscar para ver ejemplos donde ha funcionado en diversos escenarios contra las diarreas relacionadas con antibióticos. Hay alguna evidencia muy interesante que ha surgido con los probióticos. Y creo yo que la evidencia existe tanto con el lactobacillus como el bifidobacterios para el control de infecciones. Ahora, cuando hablamos del cólico infantil, hay quizás un par de soluciones bacterianas que se han observado también, se han investigado para los beneficios de salud, pero en cuanto a la cantidad de estudios, los números no equiparan lo que le respalda el L-reuteri. Actualmente el L-reuteri tiene 5 estudios sobre cólico puramente infantil, mientras que otras soluciones tienen quizás un estudio clínico nada más. Hay que adquirir más datos todavía para poder respaldarlo, pero ciertamente lo que pasa es que los probióticos producen beneficios para la salud y tenemos un probiótico que ha sido sustanciado, respaldado al máximo para este beneficio de la salud en particular, y quizás hay otras soluciones que quizás no sean actualmente tan fuertes en cuanto a la evidencia. La respuesta es que efectivamente sí, probablemente hay soluciones y que, sin embargo, el grado de evidencia es probable que sea menor.
Ok, gracias. ¿Ninguna otra pregunta? ¿No? Ok. Les damos las gracias al doctor por su ponencia y le hacemos entrega una constancia y un regalo.